Las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal, compilador del Decálogo Universal. Cuando hablamos del Decálogo Universal, una obra extraordinaria, una obra que permite al hombre encontrarse a sí mismo, porque, amigos, la doctrina de Dios permite hacernos ver la parte oscura de nuestro corazón. Y cuando hablamos, amigos, de la doctrina de Dios, es más antigua que la misma creación y es tan nueva como el amanecer. Es eterna, pero nosotros no tenemos la eternidad, solo contamos con el tiempo que dura nuestra vida para alcanzar a aquellos que viven mientras nosotros vivimos. Por eso que cuando hablamos, amigos, de la doctrina, es admirable cuando lo esperamos con ese amor sincero. Son como las aguas que provienen del cielo. Del mismo modo, la doctrina de Dios proviene del cielo. Así como las aguas descienden con truenos y relámpagos, así la doctrina fue dada en el Sinaí con truenos y relámpagos. Así como las aguas devuelven al hombre fatigado, de la misma manera la doctrina recompone el alma al hombre agobiado. Así como las aguas purifican al hombre de la suciedad, del mismo modo también la doctrina purifica al hombre impuro. Por eso, amigos, nos preocupamos siempre en la doctrina, porque no hay otra forma de poder entender. No hay otra forma. Disculpen un minutito. De esta doctrina que lo estoy descubriendo, de ella estamos hablando. Y hablamos, amigos, de la doctrina de Dios. Hablamos de la doctrina de Dios. Permite pues enseñarnos a buscar controlar nuestras emociones negativas, como el miedo, la ansiedad, la ira, la tristeza, la depresión. Nos ayuda a controlar. A esto se le llama personas equilibradas. Siempre buscamos el equilibrio emocional. A nuestros impulsos negativos, agresivos, entonces a nuestras pasiones, a esos sentimientos vehementes, a eso, amigos, nos enseña a buscar controlar, porque eliminar no se puede eliminar, porque hemos venido a este mundo ya con la ciencia del bien y la ciencia del mal, con el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y la ciencia del mal. Entonces sí hemos venido ya a este mundo con ambos frutos, y lo que nosotros participamos, de eso vamos a comer. De lo que sembramos, de eso vamos a cosechar. Entonces nos enseña para buscar siempre ser unas personas equilibradas. Porque si hablamos, por ejemplo, de la parte del mal, por ejemplo, siempre si hablamos del mal, el mal viene a ser, digamos, como nos hacemos una imaginación para comprenderlo, de un teclado. Un teclado tiene teclas blancas, teclas negras, y cuando se juntan hace una hermosa melodía. Igual que hablamos de una bombilla, para que haya luz, tiene que haber dos polos, positivo y negativo. Y cuando se juntan los dos, hay luz. Es igual acá, tiene que ser el bien y el mal, y cuando se juntan es vida. Pero ¿por qué cuando se juntan? Porque ¿de dónde vienen las experiencias? Viene justamente de los errores, viene de las faltas. Y eso nos sirve para madurar, porque un error permite aprender. Por eso dicen las palabras célebres: cuando te suscite algo en la vida, nunca lo pases a caballo, al contrario, siéntate al borde del camino, piénsalo, medítalo, tómalo como una reflexión, tómalo como una experiencia. Entonces de eso vienen las experiencias. Y Dios ha permitido vivir, buscar siempre el equilibrio. Es como estar montado sobre una bicicleta. Si dejamos de pedalear, nos podemos caer a la derecha y nos quemamos. Si nos caemos a la izquierda,
nos vamos a congelar. Entonces buscamos lo que Dios quiere que el hombre busque, el equilibrio, porque de lo malo se aprende. Por eso vuelvo a repetir, de los golpes vamos aprendiendo, pero eso no quiere decir que vamos a seguir en lo mismo, no. Al contrario, viene la experiencia, para la próxima ya no cometo el mismo error, seguiré avanzando, aparecerán nuevas experiencias y así vamos creciendo, y así vamos creciendo. Y cada día el hombre se vuelve más prudente, se vuelve más sabio, más por las mismas experiencias que no lo dejó pasar, al contrario, lo asimiló para bien. Eso es lo que tenemos que buscar. Y para ello, revisando los mensajes de nuestro querido maestro, nos recomienda para buscar que frenar, hay una manera cómo hacerlo, porque no simplemente yo lo freno, no es así. Hay una fuerza sobrenatural que tenemos que pedir a Dios para que nos dé, que en hebreo se llama Ruach, o sea, la fuerza de Dios, una fuerza de Dios, una fuerza sobrenatural, que en griego se le conoce como el Espíritu Santo, o sea, esa fuerza invisible tenemos que buscar, porque nuestra guerra ya no es de carne a carne, como dice el apóstol Pablo en Efesios, ya no es de carne a carne ni de sangre a sangre, sino contra las potestades del aire. Entonces ahora viene una lucha permanente, una lucha. ¿Cómo se entiende para llegar a esta lucha? Primero, una vez que Dios nos eligió, nos compró por un precio de sangre, nos lavó con agua limpia, nos quitó todo nuestro pecado, en otras palabras, y nos vistió con ropa de gala. Ahora tenemos que siempre buscar esa pureza como nos dejó. Y eso se va consiguiendo mediante el clamor, la súplica, cuando no podemos, ya no podemos. Por eso Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Tienes que poner también de tu parte, tienes que esforzarte y tienes que ser valiente también cuando se presentan las dificultades. Y cuando se presentan las dificultades es cuando el hombre tiene que empezar a aclamar. A esto se llama invocar. Pide auxilio ahora, porque está en peligro. Esa es la palabra invocar. Por eso, revisando el tema de nuestro querido maestro, dice que para invocar el nombre de Dios, ¿cómo debe estar el corazón primero? Dio inicio con Romanos 10:13, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pues estamos viendo, como Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque hablamos de guerras, estamos en peligro en todo momento. Entonces, ese momento tenía que, cuando viene a clamar, a rogar, pedir la dirección de Dios, si puede ir a la guerra o no puede ir a la guerra. Empieza a clamar, pedir la dirección de Dios, pero para eso dice, tiene que estar pues el corazón por lo menos un poco limpio, para que Dios escuche, si no nos deja el abandono. Nos deja el abandono. Cuando no hay el corazón limpio, amigos, no se puede. Tenemos el ejemplo de las serpientes doradas, para que tengan ustedes una idea. Las serpientes doradas, por la desobediencia, por estar renegando contra Moisés, renegando contra Dios, porque lo sacaron de Egipto, comiendo ese maná desabrido y tantas cosas. Estamos en Egipto, comíamos hortalizas, verduras, cereales, carne, y acá no tenemos nada, comiendo ese maná desabrido. Entonces renegaban. Y no había, o sea, por eso dicen los grandes personajes que ellos salieron, Dios los sacó de Egipto, correcto, obtuvieron su libertad, pero su corazón no salió de Egipto, seguían en lo mismo. Ahora les envió una plaga de serpientes doradas, dice la Escritura. Empezaron a morir mucha gente, muchos desobedientes, los que especialmente renegaban, eran mordidos por la serpiente y murió mucha gente.
Y se fueron a Moisés a rogarle que él ruegue al Creador para que les quite esa plaga. Imagínense. ¿Acaso por qué no le escuchaba a todo el pueblo? Ahí estamos viendo que tiene que haber pues un poco de limpieza del corazón. Los demás estaban renegados, estaban contrariados, de incómodos, pues de estar pues con comodidades y ahora diferente. Ese es el problema, que no les escuchaba a ellos, sino le escuchaba a Moisés. Porque Moisés siempre estaba en ese corazón íntegro para con Dios, siempre frenándose de muchas cosas. Por eso dice que es el hombre más manso en la tierra, siempre bien equilibrado y siempre con esa plena confianza y trataba de cometer menos errores. Y Dios le escucha a él, y lo escuchó. Por eso hablamos que para invocar el nombre de Dios, el corazón pues tiene que estar por lo menos un poco limpio. Si no, no, pues amigos. Ayer, por ejemplo, hemos hablado del apóstol Pedro. Estaba en peligro. Estaba en peligro cuando estaba caminando sobre las aguas. Y vino una tempestad fuerte, ¿no? Entonces le tuvo miedo a la tempestad que otra cosa. Y no estaba en esa plena confianza y empezó a hundirse porque le entró la duda, el miedo. Pero en ese momento se arrepintió, dijo: Señor, no dejes que me muera. Sálvame. Y Jesús extendió su mano, lo rescató. Y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces vemos que cuando uno invoca, quiere decir pide auxilio a Dios, pide auxilio, porque esta palabra invocar significa pedir auxilio. Pidió auxilio, pero de verdad. Entonces, fueron liberados. Dios los libera, los salva del peligro en que están rodeados. Por eso dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No salvo de tus pecados, no. Salvo de un peligro que estás. De eso. No porque simplemente pronuncié el nombre del Señor y soy salvo y sigo cometiendo mis errores una y otra vez. No, eso no está de acuerdo con Dios. Eso no encaja. ¿A qué se refiere? Cuando estás en peligro, a punto de perder tu vida, ese momento le pides a Dios de corazón y luego te salva del peligro. Es como uno está enfermo, está al borde de la muerte, ese momento pide de corazón, no pide de un corazón sincero, y Dios le va a escuchar, así como este rey que le prolongó 15 años más de vida. Entonces, él invocó el nombre de Dios, pidió auxilio, y Dios lo escuchó y lo liberó. Entonces, ese es el punto que tenemos que entender, que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? Del peligro que en esos momentos está. Y Dios cuida a sus hijos, y aún dice la Escritura que cuando uno hemos sido llamados, estamos a su servicio, envía un ángel que nos protege de día y de noche. Y nuestro maestro menciona, es un ángel, y después, a medida que va avanzando, y no le pone un ángel, el peligro es más fuerte. Entonces le dan 2 ángeles para que lo puedan custodiar. Eso es muy interesante. Vamos a ver un versículo bíblico que estoy mencionando, porque siempre les hablo que nos envía un ángel, pero vamos a ver según la Escritura. Salmos 34, 7. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Ahí está. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Listo. Entonces, vemos acá interesante sobre este punto que estamos viendo, que para invocar el nombre de Dios no invocamos, nos salva, pero para eso mucho tiene que ver el corazón cómo está. ¿Cómo está nuestro corazón? Y para ello, el apóstol Pablo recomienda en su segunda carta 2:19, dice lo siguiente: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Número 1, conoce el Señor a los que son suyos. 2, apártese
de iniquidad. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios, o el nombre de Cristo, dice en esta versión, y en otra dice en el nombre de Dios. Entonces, ahora viene el problema. Hay un fundamento de Dios que está firme, teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos. Primero conoce a los que son suyos. ¿Quiénes son y quiénes no son? Los que son suyos lo empieza a proteger. En los que no son suyos, eso, pensemos bastante. Y luego dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ya dice un dicho, antes de hablar de mí, primero lávate la boca. Es un dicho. Para hablar, amigos, primero tenemos que apartarnos de lo que es la iniquidad. Y si no nos apartamos de la iniquidad, amigos, ¿con qué cara podemos pronunciar? Y por último, tampoco vamos a ser escuchados. Porque dice el Salmos que Dios no escucha a aquel que mira la iniquidad. Dice el Salmos que Dios no escucha a aquel que mira la iniquidad, simplemente lo mira. Y si lo practica, pero tenemos que hablar que es una iniquidad, porque dice, apártese de iniquidad. ¿Qué es una iniquidad? La iniquidad viene a ser, en griego, anomía. Ese aboía se escribe y se pronuncia anomía. ¿Qué viene a ser? El desprecio por las leyes de Dios. Esa es la iniquidad. El desprecio que hacemos a las leyes de Dios. De lo cual se extrae la iniquidad, implica irrespeto a la no sujeción a la autoridad de Dios o a la ley. O sea, no nos sujetamos, no respetamos, despreciamos a las palabras de Dios. Eso es iniquidad. Por eso dice, apártese de toda iniquidad. Dejemos de despreciar a las palabras de Dios. Dejemos de despreciar a la autoridad de Dios. Porque si despreciamos, entonces, que venga pues el golpe. Pero si no despreciamos las leyes de Dios, no despreciamos la autoridad de Dios, entonces las cosas cambian. Eso es. Por eso vuelvo a repetir, la iniquidad en griego es aboía, que viene a ser traducido anomía. Desprecio por las leyes, de lo cual se extrae que la iniquidad implica el irrespeto y la no sujeción a la autoridad de Dios o al de la ley. Desde el momento que no nos sujetamos, no nos frenamos, entonces ya es iniquidad. En la iniquidad podemos reconocer el camino torcido o el desvío del camino correcto. A pesar de la gravedad, por ejemplo, que vamos viendo que es la iniquidad, en el Antiguo Testamento Dios le decreta, dice que Dios tiene misericordia en millares a los que ¿no? Y perdona la iniquidad, perdona la rebelión, el pecado, que en ningún modo tendrá por inocente al malvado. Pero eso sí, perdona la iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado, pero no lo deja por inocente al malvado. Eso sí. Cuando hablamos del malvado, estamos hablando pues de una persona perversa, infame, el que tiene maldad desde el punto de vista moral. Como ejemplo tenemos ahí la madrastra de Blancanieves, era una mujer malvada. Entonces eso, amigos, a ellos sí no lo deja sin castigo al malvado, eso sí. Pero sí
Dios perdona cuando hay una rebelión. O sea, cuando hablamos que hay un desprecio para las leyes, nos podemos arrepentir. Hay un desprecio por la autoridad de Dios, pero nos podemos arrepentir, Dios nos perdona. Pero acá nos recomienda que debemos apartarnos de la iniquidad. Si yo quiero pronunciar el nombre del Santo, entonces tengo que tratar de apartarme de la iniquidad, tratar de sujetarme a las normas de Dios, tratar de sujetarme a la autoridad de Dios. Entonces ahora sí. Si no, de lo contrario, amigos, no está bien las cosas. No está bien. Y cuando hablamos de la iniquidad, esto viene pues desde el inicio. Dios creó la iniquidad. Dios ha creado, ya existe pues uno primero. La iniquidad viene a ser, según revisando la historia, tenemos en el caso de Ezequiel, profeta Ezequiel 28, 17, estamos hablando de Luzbel, cuando se sublevó, o sea, hubo, como dice nuestro maestro en su tema, la primera huelga en el cielo, se sublevó contra Dios, Luzbel. Al sublevarse y crea el mal. Pero la pregunta es, ¿por qué lo creó también? Porque no simplemente, bueno, pues fue en el inicio, ya se viene esto. No, tenía que cumplirse, al inicio estaban juntos. Al inicio estaban juntos. Por eso esto en Génesis capítulo 1, 2, vamos a leerlo. Al principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces vemos al inicio estaba desordenado, pero luego un momento que lo separa. A la luz le llamó día, y a las tinieblas lo llamó noche. Entonces crean, al inicio estaba todo, como dice acá, todo estaba desordenado, hasta que empezó a ordenar, y ahí viene a crear el mal. Ahí viene a crear el mal. Y viene la historia con Luzbel, que se subleva, y luego ya con él viene a crearse el mal. Pero vemos que el mal, como Dios lo crea, porque acá no es una cosa que viene por así, Dios mismo lo creó, como dice en Eclesiástico 11:14, que de Dios viene el bien, viene el mal, la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Todo viene de parte de Dios. O dice en Eclesiástico, uno frente a la otra, o sea, cada uno con su pareja. No, el bien con el mal, la vida con la muerte, la bendición con la maldición. La vida si obedeces, la muerte si desobedeces. El bien, comes del bien, el mal, comes del mal. La bendición y la maldición uno frente a la otra. Todo. Pero todo permite para que buscar siempre ese equilibrio. Porque si vemos que creó el mal, dice el dicho que cada acción tiene su reacción. Toda acción tiene su reacción. ¿Por qué digo que toda acción tiene una reacción? Vemos en el caso de construir un edificio. Para construir un edificio, estudian primero el terreno. Supongamos que es un edificio de 20 pisos o 30 pisos. Ven mucho, tiene que ver el estudio del terreno. Si es pantanoso, no se puede construir esa cantidad de pisos. Si es pantanoso. Pero si es rocoso, sí pueden hacer hasta 100 pisos. Entonces, todo eso ven en el estudio. Ahora, a mayor altura tiene que haber más profundidad también de sótanos. Mayor altura, mayor profundidad. Igual que un árbol. Más alto el árbol, más abajo están las raíces. Tienes pro y contra, porque si no viene un viento fuerte y se lo tira abajo el árbol. Un edificio está encima nomás, viene un terremoto, se va abajo todo. Entonces, todo eso viene en el estudio, pro y contra.
no solamente construyo, no, tienes que ver también su contra. Entonces vemos que existe pro y contra, así también Dios puso en el universo, puso pro y contra. Pro y contra, lo puso así. Por eso vemos acá en los mandamientos dice la Escritura, para darnos otra idea, para que tengan ustedes otra idea más. Vemos en los mandamientos, encontramos que también está el pro y contra. En los mandamientos, pro y contra, bendición y maldición, vida y muerte. Tenemos ahí. Pero ¿qué pasaría? Dice la Escritura en Timoteo que Dios ha puesto la ley no para los justos, sino para los injustos. Pero ¿qué pasaría si todos fueran justos? ¿Dónde quedaría el séptimo, no cometerás adulterio, si los ángeles no cometen adulterio? ¿Dónde quedaría donde dice no hurtar, no engañar ni mentir, si los ángeles no hay eso? ¿Dónde quedaría la explotación del hombre por el hombre? ¿Dónde? El noveno, no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios, y todos dicen la verdad. Entonces no tiene sentido. En el décimo, no debes codiciar, si los ángeles no codician. Entonces, ¿dónde quedaría? Entonces, ha puesto pro y contra. Pro y contra. Entonces, porque si no hay eso, no tiene una razón de ser. Entonces, Dios creó el mal para que tenga una razón de ser. Ahora sí tenemos. Ahora sí, pro y contra. Entonces vemos que Dios crea desde el inicio, como dice en Ezequiel 28:17, viene el ángel caído, luego viene el primero, viene a ser Caín, de los humanos, Caín. Viene ahí, la iniquidad fue grande, dice, ¿quién perdonará mi iniquidad? Dice en el 4:13, ¿quién perdonará mi iniquidad? Mi iniquidad es grande. ¿Por qué? Porque desobedeció las órdenes de Dios. Desobedeció. ¿Por qué lo mataste a tu hermano? ¿Por qué? Porque él entró, pues, como dicen en sabiduría, se apartó de la sabiduría. Entonces, ¿por qué lo mataste? Entonces, de ahí lo saca del paraíso y luego dice, mi iniquidad es grande, cualquiera que me encuentre en el camino me va a matar. Porque se dio cuenta que no estaba bien lo que había hecho. Por eso estamos hablando de la iniquidad, viene a ser pues el desprecio de las leyes de Dios, viene a ser digamos, la no sujeción a la autoridad de Dios. Eso significa iniquidad. Y por eso recomienda acá que todo aquel que invoque el nombre de Cristo tiene que apartarse de la iniquidad. Y si no nos apartamos, seremos escuchados. Ni tampoco podemos hablar como debe ser. Como dice, vuelvo a repetir este dicho, si tú quieres hablar mal de mí, primero lávate la boca. Entonces, eso tenemos que tener bastante cuidado. Tenemos que tener bastante cuidado. Entonces dice nuestro maestro, vamos a ver cómo él empieza a aconsejar. Por eso dice acá la Escritura, tiene que limpiar el corazón. Todo aquel que quiere invocar el nombre de Cristo, tiene que limpiar el corazón. ¿Cómo? Y otra cosa, tiene que limpiar. Si nosotros limpiamos el corazón, pero ¿cómo limpiamos? Es el caso. Aunque veníamos hablando anteriormente, pero vamos a hablar de nuevo, una parte. Cuando hablamos de la limpieza del corazón, dice nuestro maestro, siempre pensando lo que él nos recomendó, da inicio con 1 Juan 3:3. Dice, y cualquiera que tiene esperanza en él se purifica como él también es limpio. Ejemplo del leproso, Lucas 5:12, 13, 14. ¿Qué pasó con este leproso? Surgió dos puntos fundamentales. Uno, se postró ante Jesús. Por eso dice el contenido bíblico, dice, y aconteció que estando en una ciudad y aquí un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, postróse sobre el rostro, o sea, sobre su rostro se postró, o sea, se humilló este hombre. Y una vez que se humilló, le rogó, le suplicó. Primero se humilló y después le rogó. Le dijo, Señor, si es tu voluntad, me puedes limpiar. No le está exigiendo, simplemente si es tu voluntad.
me puedes limpiar. Entonces, ¿qué hizo el Mesías? Extendió su mano, lo tocó diciendo, sí quiero, se limpio. Y luego la lepra se desapareció. Y luego le mandó a él y le dijo, anda, vete, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza como mandó Moisés para testimonio a ellos. Primero, fíjese, vemos acá que para limpiar el corazón, primero el hombre tiene que humillarse. Tiene que reconocer, este hombre reconoció que estaba enfermo, estaba de lepra. Y nosotros, por ejemplo, muchos, si hablamos del pecado, es una enfermedad, invadidos por eso, pero si le clamamos, le rogamos, nos humillamos, porque el pecado, amigos, el pecado es porque vamos a entenderlo también esta parte. Dice nuestro maestro que el hombre es inocente, pero dice la Escritura que el hombre tiene que arrepentirse. Pero ¿cómo es esto? No se entiende. Parece contradictorio, pero dice no, que el hombre es inocente. Y pone un ejemplo para comprenderlo, de que un padre de familia estaba solo en su casa, vinieron los delincuentes y lo tomaron prisionero dentro de su misma casa al dueño de casa. Lo tomaron prisionero y lo tomaron prisionero dentro de su misma casa. Y después hicieron su cometido para que han venido. Y se fueron. Ahora, él recomienda, cuando el hombre se vuelve, digamos, pecador, cuando se vuelve cómplice, porque vino el mal, me tomó prisionero dentro de mi mismo cuerpo y no lo denuncié, entonces me vuelvo cómplice. Un ejemplo, me vino deseo, digamos, un deseo de robar, por ejemplo, un deseo de robar, y le di cabida, robé. Me utilizó, vino ese espíritu negativo, vino ese pensamiento negativo de robar, y robé. Pero luego me utilizó y se fue. Entonces, ¿cuál sería mi proceder? Me viene ese pensamiento negativo. Lo primero que tengo que hacer es denunciar. O por lo menos ya cometí el error, tengo que arrepentirme ahora porque alguien me utilizó. Pero debe ser antes y no después. Así como el conductor guía espiritual en nuestra institución, cuando unos jóvenes se reunieron y después de un mensaje le pidieron perdón. Entonces les puso un ejemplo muy hermoso. Le dijo así de lo siguiente: cuando los delincuentes roban un banco, ya robaron el banco, se escaparon, y en la trayectoria la policía los capturó. Pero en ese momento se arrepienten y dicen, perdónanos, jefe, perdónenos, nunca más vamos a seguir delinquiendo. Nunca más se arrepintieron, arrepentidos ahí. ¿El arrepentimiento es válido o no es válido? Fue la pregunta que les hizo. Muchos dijeron que sí. Y él le dijo, no, ese arrepentimiento no es válido. El arrepentimiento es antes de cometer el delito. Si estoy para robar, entonces me arrepiento antes de cometer el delito, entonces recién soy perdonado. Entonces acá viene un espíritu de delinquir. ¿Qué tengo que hacer en ese momento? Denunciarlo. ¿A quién? Al Espíritu Santo. O sea, en este caso, denunciar ante Dios y decir, Señor, no permitas que ese espíritu tal me utilice. No permitas, eso dice Levítico 5:1, denuncia. Si tú eres testigo de eso, denúncialos. Y Proverbios 28:13, el que se aparta hallará misericordia. Entonces vemos acá que tenemos que denunciarlo. A eso viene a ser confesar. Tengo que confesar mis errores. Entonces, en eso consiste limpiar el corazón. Limpiar el corazón es no simplemente presento una víctima, pobre víctima, inocente, va por culpa nuestra. No,
primero tienes que arrepentirte tú, bien arrepentido, así como este hombre se postró sobre su rostro, se postró, se humilló, reconoció que no estaba bien el hombre y luego le suplicó, ¿no? Si puedes, ni siquiera dijo quiero, sería soberbia, altivez, pidió su voluntad. Primero se humilló, luego le suplicó, si es tu voluntad me puedes limpiar, si es tu voluntad. Y si no es tu voluntad, no tienes por qué amargarte tampoco. No quiere, pero no lo hace. Pero si tanto es la humillación, también Dios te escucha. Así no tengas la gracia que tienes que recibir ese momento. Así como había una mujer que era gentil y le suplicó que le perdonara. Ella dijo, no, esto viene solamente para los hijos de Israel. Entonces ella que dijo, también los perrillos comen las sobras del suelo de sus amos. Fíjese, dijo, vio que tanta fe tenía esta mujer y le sanó. Por eso, amigos, ¿cuánto influye la persona reconocer nuestros errores? Dejar a un costado la soberbia, dejar a un costado la altivez y busquemos la misericordia para que Dios nos perdone, para que nos limpie nuestro corazón. Y la limpieza viene primero mediante la confesión. Denunciamos al mal que nos ha utilizado, ese espíritu negativos que nos ha utilizado, después nos botó. Entonces denunciar esos espíritus negativos, aquellos que nos tomaron prisioneros dentro de nuestro mismo cuerpo. Para ser liberados tenemos que confesar, limpiarnos, como dice acá, limpiar el corazón, como dice acá, todo aquel que invoque el nombre del Señor, que tiene que apartarse de lo que es de la iniquidad, de esa soberbia, esa altivez, de no ponerse a derecho con Dios, aquel que desprecia las leyes de Dios. Entonces, a eso. Entonces, ahora sí, vamos acá. Por eso nuestro maestro recomienda de que nosotros tenemos, dice, si alguno tuviera libre de iniquidad, sin ninguna iniquidad en el corazón, lo tiene limpio. Ahora sí, dice. Por eso vuelvo a repetir. Dice acá, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor los que son suyos. Muy bien. Primera parte, conoce lo que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces nuestro maestro dice, ¿no ven? Tiene que limpiar el corazón todo aquel que quiere invocar el nombre de Cristo. O sea, para invocar, para pedir auxilio, tiene que limpiar y Dios lo va a escuchar. Ejemplo tenemos de Moisés. Él tenía el corazón limpio y ahí lo escuchaba. ¿Y por qué no escuchaba a todo el pueblo? ¿Por qué? Porque el corazón no había limpieza, todo era amargura. Todo era contrariedad, renegando contra Dios, contra Moisés, que lo sacaron de Egipto para que muera en el desierto. Antes de humillarse, rogar a Dios, no, siempre con altivez, la soberbia. Entonces, eso tenemos que pensar bastante. Para pronunciar el nombre de Cristo, primero tienes que limpiar tu corazón, tienes que apartarte de la iniquidad. Si no, amigos, ¿de qué estamos hablando? Entonces nuestro maestro esclarece con 2 Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, ya empieza a limpiarse, mediante la confesión, entonces dice será vaso para honra, recién será vaso para honra. Si no, pues amigo, por más que empieces a hablar por acá, por allá, pero no te utiliza Dios, pues amigo. No te utiliza. Más claro así, hablemos con mayor claridad. Tú puedes hablar hasta por los codos, puedes pronunciar, pero Dios no te utiliza a ti, pues amigo. Porque dice bien claro, si alguno se limpiara de estas cosas, se limpia, se purifica, empieza a limpiar el corazón, entonces le será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejados para toda buena obra.
Pero si no limpias, amigos, no eres utilizado, no. Puedes hablar un montón de cosas, pero Dios no te utiliza a ti. Tenemos el ejemplo de un vaso de cristal. Nos hacemos la imaginación de un vaso de cristal. Está todo sucio. Está todo sucio ese vaso de cristal por dentro. Ahora usted llega a verter agua pura. Ahora yo pregunto si usted mismo lo puede beber. Es un vaso todo sucio. Llega a verter agua pura. Yo pregunto si usted mismo lo puede beber. Es igual que va a participar en los sagrados alimentos, le sirven en el almuerzo un plato sucio. Yo pregunto si lo vas a comer. O te dan una cuchara todo sucia. Yo pregunto si lo puedes utilizar. Pues algo similar, si no limpiamos el corazón, no pedimos a Dios que nos limpie, no limpie nuestro vaso, Dios no nos usa, no nos utiliza, amigos, no nos utiliza. Entonces, esa es una pena. Podemos hablar muchas cosas, pero Dios no nos utiliza. Por eso dice nuestro maestro, si alguien estuviera libre de iniquidad, sin ninguna iniquidad en el corazón, tiene limpio, entonces para Dios será como instrumento, o sea, pero es un instrumento de Dios ahora. Será santificado para toda buena obra. Muy bien, entonces ahora para que se vaya, ¿cómo es? Fíjese, yo pensé al inicio, bueno, pues tú, como dice, a veces nosotros, por un desconocimiento, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, listo, ya, yo invoco, yo soy salvo. Pero no, eso se refiere a otra cosa. ¿Salvo de qué? De un peligro en el cual estás puesto. Pero Dios también te va a escuchar siempre y cuando tu corazón esté limpio, siempre y cuando ese vaso esté limpio. Y te va a utilizar a ti, así como ejemplo tenemos de Moisés. Dios lo utilizó a Moisés porque su corazón estaba limpio, su vaso estaba limpio. Y lo utilizaba, lo escuchaba. Era un instrumento de Dios. Era un vaso santificado, un vaso útil para los usos del Señor. Era aparejado para toda buena obra. Entonces, amigos, si queremos que Dios nos utilice, queremos ser útiles para el Señor, tenemos que limpiar el corazón. Pero si no confieso mis errores, amigos, es como un vidrio que no se puede, nunca lo hemos limpiado desde que se ha instalado, digamos así, desde que se instaló, nunca se le dio un mantenimiento, una limpieza. Entonces, ¿qué, pues, amigo? Cada vez se vuelve más oscuro. Entonces, cuando se vuelve más oscuro, por eso dice nuestro maestro, vamos a aclarar. Primero dice, para Dios, como dice acá, si alguien estuviera limpio de iniquidad, sin ninguna iniquidad en el corazón, limpio, entonces para Dios será como un instrumento, será santificado para toda buena obra. Muy bien, entonces ahora, para que se vaya, ¿cómo es? Según de Pedro 1:8. Según de Pedro 1:8. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, cuando hay una limpieza, dice, no os dejará estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya nos empieza a utilizar, que somos un vaso ya útil para los usos del Señor, ya somos útiles, ya estamos aparejados para toda buena obra. Entonces viene ahora la instrucción, nos empieza a instruir, ya no nos deja estar ociosos, no nos deja estar estériles en el conocimiento, al contrario. Por eso dice ahora, si abundan, no os dejará estar ociosos, Dios los mandará a trabajar. ¿Por qué no están al día las manifestaciones de Dios? ¿Por qué no están al día? Al día de hoy no están al día. ¿Por qué no están al día las manifestaciones de Dios? Por eso es que no se ha avanzado, porque para nosotros era avanzar. Hoy en día las manifestaciones de Dios deberían estar al día. Y que de esta manera la gente se hubiera juntado a nivel mundial. Ahora no se puede juntar. ¿Por qué? Porque
no hay instrumento. No limpiamos el corazón, amigos. Así que dejemos de rasgarnos las vestiduras. Empecemos por limpiar nuestro corazón, que es el primer paso, confesando nuestros errores todos los días, como dice la Escritura, haciendo los negocios de domingo a viernes. Empecemos por limpiar, reconociendo nuestros errores, clamando, rogando, suplicando, denunciando a los espíritus que nos utilizan de la soberbia, del orgullo, de la vanagloria, de tantas cosas que nos utiliza y nos sentimos gallitos de pelea. Entonces, empecemos, busquemos siempre esa humildad. Y créanme que el Señor va a empezar a utilizar como instrumentos. Es igual, si tenemos, como lo vuelvo a repetir, tenemos un vaso limpio, llego a verter agua pura, entonces sí puedo beber. Pero si está todo sucio, se me quita hasta la sed. Por eso, amigos, tiene que ver mucho. Si te parece bien nuestro mensaje, danos un me gusta y comparte con tus amistades. Nuestro agradecimiento por anticipado. No te olvides seguirnos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.